Muy buenos días, tengan todos ustedes bienvenidos a este curso de FIPAC, responsable solidario como profesional en materia de contador público. Que bueno que realmente este tema es importante, que luego no nos llegan a comentar en la escuela, nos lo dejan allí a nuestra suerte, ¿no? Desde el cómo negociar, ¿no? Cómo negociar, cómo vender los servicios, cómo cobrar, cómo gestionar la cobranza, que bueno, finalmente eso poco a poco se nos va a dando algunos a lo largo del tiempo, pero lo importante es, ¿y yo cómo me protejo, no? ¿Dónde estoy parado? ¿Qué es lo que yo debo de hacer? ¿Cuáles son los elementos que debo de tener considerados para evitarme algún riesgo, no? Sobre todo hoy por hoy pues que andamos ya en temas del 5A, 69B, 49 bis, ¿no? En el cual creemos y visualizamos que estamos allí inmersos en una problemática inclusive con el temor de decir, híjoles, ¿y realmente le diré a mi cliente lo que yo necesito que sepa? ¿Perderé al cliente? ¿Sí? Por experiencia propia, déjenme decirles que cuando uno es franco con el cliente, cuando uno es franco con el empresario, cuando uno es franco y directo y transparente, con las personas a las que prestamos el servicio, lejos de ofenderse, agradecen, ¿no? Agradecen de que realmente uno pueda tener esa confianza de decirles al cliente lo que realmente está pasando y cómo puede estar involucrado. Este curso no es para aprender impuestos, es para que podamos aprender a no pagar impuestos, pero de otros, no los de nosotros, los de otros. Y entonces, ¿qué es la responsabilidad solidaria en materia fiscal? Bueno, primero hay que considerar que la responsabilidad solidaria es una situación en la que se encuentra aquella persona que debe sufrir las consecuencias de un hecho que le es imputable y que causa un daño. Esa es la responsabilidad. Hola, hola, ¿qué tal? Solo para decirte que si te está gustando este video, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones. Subimos video martes y jueves para mantenerte actualizado, actualizada en temas de alto impacto y en las últimas modificaciones. Y si te está gustando este curso y quieres verlo completo, te invitamos a ingresar a nuestra página en fifac.com.mx. También puedes solicitar una de nuestras membresías para tener acceso a contenido en vivo y grabado, además de grandes herramientas como calculadoras fiscales y laborales, leyes correlacionadas, casos prácticos y mucho más. Ahora sí, sigue disfrutando de tu actualización. Eres responsable de tal situación, entonces te tienes que hacer cargo de las consecuencias, porque él es imputable y le causa daño. La expresión de responsabilidad indica una obligación de aquel a quien por cualquier título incumben las consecuencias de un hecho que hace daño, ¿sí? Es mi responsabilidad y soy responsable, ¿sí? De las consecuencias de una situación que causó daño. En derecho civil, esta es una fuente de las obligaciones y surge realmente cuando se ha producido un daño, ya sea por obrar de un culpable o bien por el empleo de un mecanismo de fuerzas, aparatos que en sí mismo van a entrañar un riesgo, que va a ser la responsabilidad subjetiva y la responsabilidad objetiva. En ese sentido, sí, siempre escuchamos y vamos a ver mucho el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación que habla justamente de la responsabilidad solidaria y, y menciona allí son responsables solidarios de los contribuyentes. Entonces aparece ahí una serie de supuestos en los cuales uno va a ser responsable, ¿sí? Pero tenemos que entender que la responsabilidad nace desde el punto de vista civil en el libro de las obligaciones. Entonces, ¿cuáles son las grandes diferencias en ese sentido? Bueno, en la responsabilidad civil no hay una pena o unas sanciones, simplemente eres responsable por estar en una situación en la que te encuentras. Y si hay algún hecho que es imputable y causa daño, bueno, entonces vas a tener que asumir las consecuencias de ese daño. Entonces, luego, por ejemplo, en materia del Código Civil, en el Código Civil, pues
la responsabilidad civil, pues no hay una sanción, no hay una pena, pero en la responsabilidad penal sí, va a haber una pena represiva, ¿sí? En la cual tiene que ver con esa responsabilidad subjetiva. Eso que tú hiciste, ya sea de manera dolosa, ¿sí? O de manera culposa, ¿no? Pero hay una pena, hay una pena que hay que pagar con independencia de la reparación del daño. En responsabilidad civil hay una reparación del daño, ¿sí? Pero en responsabilidad penal hay esta obligación de reparar el daño, ¿sí? En responsabilidad civil sí, lo tengo que reparar, pero como no hay pena o no hay sanción, entonces llega a ser más lenta la justicia en ese sentido. Y en responsabilidad penal, por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ya yo estoy realizando una demanda contra alguien para obligarlo a que repare el daño. Y en responsabilidad civil es hazte responsable de ello, ¿sí? Oye, el perro que mordió a un niño, bueno, pues hazte cargo a lo mejor de los gastos, hazte responsable del perro, en fin, es muy, muy, muy ambiguo en el término de responsabilidad civil, pero no en responsabilidad penal, porque ahí es mucho más directo. En la responsabilidad civil existe esta indemnización por daños y perjuicios, ¿sí? Lo que tú me hiciste y además me dañó en temas adicionales, en temas morales, en fin, ¿sí? Pero en responsabilidad penal, el delincuente debe de pagar por sus actos y sufrir la pena, ¿sí? En la responsabilidad civil no se requiere que haya dolo, culpa ni violación de normas legales. Y se admite la culpa en los hechos lícitos. ¿Por qué? Porque justamente está normado, está arreglado, ¿sí? Y en responsabilidad penal se establece esta responsabilidad cuando se ha violado una norma y hay dolo o hay una culpa, ¿sí? Justamente, y si lo empezamos a vislumbrar desde un punto de vista penal, fiscal, nos damos cuenta que el tipo penal de defraudación, hay una pena corporal, independientemente de la reparación del daño, que es reintegra al fisco federal el dinero que defraudaste fiscalmente, y además vas a tener penas de prisión en 108, 109, 113, 113 bis, ¿sale? En donde, en donde hay una responsabilidad por la violación de una norma, ¿sí? En la responsabilidad civil, el daño lo siente directamente el individuo y solamente en forma indirecta la sociedad. Es decir, hay una persona específica que es la que sufre un daño. Pero en responsabilidad penal se considera como daño que es causado a los bienes jurídicos que se estiman fundamentales para la convivencia social. Asalto, robo, violación, cohecho, fraudes, ¿sí? En donde hay un daño causado a los bienes jurídicos, al Estado, ¿no? A la sociedad. En la responsabilidad civil recae sobre terceros no imputables como ascendientes o tutores, patrones o representantes. ¿Por qué recae sobre terceros? Ah, bueno, porque, oye, pues a lo mejor un juicio de alimentos. Si no los pagan los papás, que los paguen los abuelos, ¿no? Este, la responsabilidad de un niño, ¿no? ¿Quién es el responsable de sus actos? Van a ser los mayores, los padres, los ascendientes, los tutores. Oye, hay una responsabilidad que está realizando un, este, una empresa, una entidad. Hay una responsabilidad penal de las empresas y también civil. ¿Quiénes la pagan? Justamente los patrones o los representantes de las empresas. Pero en la responsabilidad penal va a recaer siempre y exclusivamente sobre una persona. Sí, si bien es cierto que está la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? Pero al final del camino quien paga esa pena, ese sufrimiento de la pena, ese se tiene que ir a la cárcel,
va a ser siempre la persona. Y entonces esta es la gran diferencia entre una responsabilidad civil y una responsabilidad penal. ¿Qué fue lo que hizo el fisco y lo que tienen en muchos países? Ah, bueno, que la defraudación fiscal pasa de ser una responsabilidad civil a una responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque el bien jurídico tutelado son los impuestos que se van a destinar precisamente para el bien común, para temas de salud, para temas de educación, para temas de seguridad. Entonces, no pagar los impuestos, estás afectando ese bien jurídico tutelado, que es hacerle daño a la sociedad, no a la persona. Vamos a ir entrañando en este curso. Por supuesto que siempre los temas fiscales son temas en donde llega a ser muy, muy recurrente el debate de que ¿por qué debo de pagar una pena privativa de mi libertad por no pagar los impuestos? Bueno, es que allí está, ¿no? Está la norma objetiva, que es justamente la razón por la cual uno se puede ir a la cárcel desde el artículo 19 constitucional, ¿sí? Y bueno, aunque no es propiamente parte de nuestro tema, pero sí lo tenemos que visualizar de esa manera, con independencia de que pueda ser injusto, pero es legal, ¿no? Y esa es la parte importante en todo ese terreno, que es un tema legal, es un tema que ya está normado, ¿sí? Con independencia de que cada uno de nosotros podemos pensar con que no es justo o que hay un exceso por parte del Estado en el terreno de que se fije una pena de prisión por un tema, por ejemplo, de defraudación fiscal. Sobre todo en el terreno de la defraudación fiscal, pues aquí en México no existe un umbral mínimo de defraudación fiscal. El fisco te puede acusar por defraudación fiscal desde 10 pesos, ¿sí? Que la pena de prisión es de 3 meses, será de 3 meses, pero existe desde 0 pesos. Ustedes alcanzan a ver el artículo 108 del Código Fiscal de la Federación, se van a percatar que son de 3 meses a 3 años, de 3 meses a 2 años de prisión, desde 0 pesos hasta 1.800.000 pesos el monto de lo defraudado. Entonces, no hay un monto mínimo, el monto mínimo es de 1 centavo. Entonces es muy importante para todos los efectos, tanto para los contribuyentes como para los contadores, ¿sí? Y entonces la responsabilidad legal se divide en tres responsabilidades fundamentales. Uno va a ser la responsabilidad solidaria, que son todos los deudores, la responsabilidad subsidiaria, que tiene que ver con todo el adeudo, y la responsabilidad ilimitada, que es con todos los bienes. Entonces, una responsabilidad legal que se tiene a la luz de la norma civil, mercantil o fiscal, tiene que ver con estos tres impactos: la solidaria, la subsidiaria y la ilimitada. ¿Y qué corresponde cada uno de ellos? Bueno, primero, en el caso de las personas, ya sea las físicas o las morales, cuando una persona realiza ciertos actos o ejecuta ciertos actos por cuenta de otra persona que va a realizar estos actos jurídicos que le encarga, se llama mandato. Te encargo que realices estos actos por mi cuenta y por eso te voy a dar un poder notarial o te voy a dotar de ciertos poderes o te voy a solicitar que lo realices, ¿sí? A la luz justamente de las actividades y de las operaciones que hay en una entidad. Y entonces, este es el mandato, ¿sí? En donde el mandatario, que es el que lo recibe, se obliga a ejecutar por cuenta del mandante, es decir, la persona que le dice, por favor, realiza estos actos jurídicos que le encargan. Y el contrato de mandato se reputa perfecto por la aceptación del mandato, y esta puede ser de manera expresa o tácita. La aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato. Y esto es muy importante porque en nuestro sistema jurídico, a pesar de que existe la manera de
de que se pueden realizar actos jurídicos verbales, que sí los hay, ¿sí? Cuando está uno en un tema de juicio hay que demostrarlo. Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no? ¿Cómo puedo yo demostrarlo? Vámonos a temas muy simples, ¿no? Estoy en la empresa, ¿sí? De repente me dicen, oye, Rafael, toma la tarjeta de la compañía, aquí está el NIP, por favor ve y compra una computadora en el Office Depot. Voy, pago con la tarjeta y traigo la computadora. ¿Sí? Bueno, ese fue un acto jurídico que yo realicé a través de un tercero que mediante el organigrama de la misma compañía me dotó de facultades de manera verbal para que yo realizara un acto jurídico por cuenta de quién, de la empresa. Oye, no firmé porque me dieron el NIP. Pagué con la tarjeta, puse el NIP y la factura fue a nombre de la compañía. Sí, el bien fue de la compañía. ¿Sí? Pero realicé un acto jurídico que me encargaron. ¿Sí? Oye, ese contrato de mandato que fue verbal, ¿se reputa perfecto nada más porque fui, tomé la tarjeta y fui a comprar la computadora? La respuesta es sí, porque fue una aceptación tácita. No lo expresé por escrito. Una expresión por escrito es que me dan un poder y yo firmo de recibido. Ya es expreso. Yo ya sé que soy un mandatario. Cuando es tácita es porque fui, la compré y regresé. ¿Sí? ¿Hay responsabilidad? Hasta este momento no. Lo que existe fue un acto jurídico que hice por cuenta del mandante y soy el mandatario. Y este acto jurídico fue un acto jurídico de compraventa, en donde me dieron la tarjeta o me dieron un cheque a nombre de la empresa, compro compro la computadora y me regreso, ¿sí? Entonces, ese fue un contrato de mandato verbal, ¿sí? Porque esta aceptación tácita es todo acto en ejecución de un mandato, porque yo fui y yo compré la computadora. Y allí, ¿cómo se va a vislumbrar que yo fui? Porque a lo mejor me van a pedir, firme usted de que está recibiendo el equipo de cómputo. Y entonces voy a firmar de que recibí el equipo de cómputo ahí del Office Depot. El 2551 del Código Civil menciona que puede otorgarse en escritura pública. Ah, ok. ¿Como cuál? Justamente como en las actas constitutivas, ¿sí? Allí ya se reputa perfecto, ¿sí? Al momento en el que yo, en el acta constitutiva, si soy administrador único, presidente o miembro del consejo de administración o apoderado, ya me están otorgando ciertos poderes. ¿Cuáles poderes? Para actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas, ¿sí? Estos poderes que me están dando cuando son por escrito, ¿sí? Me dan la posibilidad de ejercer estas facultades por parte de quién, del mandante, ¿sí? Y entonces yo ya tengo este poder por escrito y ya no fue un tema de que verbalmente, oye, toma la tarjeta y ve a comprar una computadora. No, es toma el acta o toma los poderes notariales porque yo necesito que realices ciertos actos jurídicos. Y entonces los actos jurídicos que se van presentando a través del poder notarial tiene evidentemente toda la posibilidad de ser un responsable porque ya se encuentra de manera perfecta, de manera expresa. ¿Soy el representante legal o soy el apoderado? ¿Cuáles son estos poderes notariales? ¿Qué es lo que me están otorgando? Me pueden dar poder para pleitos y cobranzas. Y dice el Código Civil, dice, bueno, bastará con que se diga que se otorga con todas las facultades generales y especiales que requieran una cláusula especial
conforme a la ley y que se entiendan conferidos sin limitación alguna. Y los actos de administración que dice bastará con que se den en ese carácter para que el apoderado tenga toda clase de facultades administrativas. Y lo importante que son los actos de dominio. Los actos de dominio son las facultades de dueño. Es como si yo fuera el dueño de la cosa, si fuera el dueño de la entidad, si fuera el dueño de todo. Ese es parte de lo más importante de un contrato de mandato, que puedes tener las facultades de dueño. Hagan de cuenta, y nos volvemos a nuestro caso anterior, me mandan a comprar una computadora, pero en lugar de darme la tarjeta y el NIF, me están dando una tarjeta. Es decir, ya me están dando técnicamente un poder adicional intrínseco para el uso de esa tarjeta, que no es nada más para ir a comprar la computadora, regresarme y entregarla, sino para que yo la pueda usar. ¿En qué? En lo que yo la deba de usar de acuerdo con el contrato con el banco o de acuerdo con los poderes que yo tengo. De tal manera que cuando yo tengo estos poderes notariales, principalmente sin limitación, entonces es ahí en donde nace la responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya se encuentra totalmente vinculado en un documento en donde la aceptación fue expresa y fue tácita. Fue expresa porque fue por escrito y fue tácita porque cuando me dieron ese poder, yo realicé algunos actos jurídicos. Fui por la firma del SAT, fui al Seguro Social, abrí la cuenta de bancos. Ah, entonces tú eres realmente el mandatario de la sociedad mercantil o de la sociedad civil, en donde tienes todos estos poderes notariales. Por lo tanto, ya está la primera vinculante de responsabilidad. ¿Por qué? Porque te están dando estas facultades para que tú realices los actos jurídicos sin limitación, a menos que se quiera limitar, pero aunque se limite, ¿sí? Estas limitaciones van a ser conforme lo vayan a realizar este, la persona que te está otorgando el poder. Oye, te voy a dar un poder para actos de pleitos y cobranzas. ¿Para qué? Para que nada más vayas y cobres las facturas de tales clientes. Y entonces voy a poder, en el poder notarial, vas a tener facultades de pleitos y cobranzas únicamente para los clientes, fulano, sutano y mengano. Nada más con esos tres clientes, a esos tres clientes son a los que les vas a poder cobrar, ¿sí? Esas son las limitaciones. ¿Qué pasa ahora con la responsabilidad solidaria? La responsabilidad solidaria es una obligación conjunta sobre una misma deuda. Y esta exigibilidad de la deuda se extiende sobre sujetos distintos al deudor principal, ya sea por un precepto legal o por condiciones voluntariamente aceptadas. Por precepto legal, ¿quién? El 26 del código, ¿sí? ¿Quién es responsable solidario de los contribuyentes? Ah, bueno, el administrador único. ¿Por qué? Porque ya está prescrito desde el artículo 2546, que es el contrato de mandato, conforme con todo y los poderes notariales. Entonces, mediante este precepto legal, me dice Código Fiscal, tienes los poderes, eres representante o responsable solidario. Dice, o de condiciones voluntariamente aceptadas por todos ellos. Y vamos a pensar, por ejemplo, en un contrato de arrendamiento. Oye, yo voy a rentar un espacio para oficina que lo necesito, pero me están pidiendo un aval, ¿sí? Entonces, un aval con bien raíz, o dos avales, o tres avales, y entonces estos avales se convierten en responsables solidarios, ¿sí? El gran tema es que el responsable solidario va a ser de manera igual. Es como si ellos estuvieran firmando este contrato conjuntamente conmigo y que ellos también van a salir beneficiados por el uso del inmueble que vamos a rentar, ¿sí? Lo único que hace es a los dos los sube al mismo nivel. Y entonces esta responsabilidad solidaria, cuando son dos o más personas, ¿sí?
van ellos a responder de manera igual ante la ley y ante el contrato sobre esta misma deuda o sobre esta misma obligación, en el cual si es el deudor principal y cuatro deudores solidarios, bueno, si, si se realiza el pago total de la deuda por uno de ellos, exime a todos los demás del pago de la deuda. ¿Sí? Si entre todos le pagan, si hay varios acreedores y a uno de los acreedores se le paga la deuda, entonces esta queda extinguida. Es decir, aquí el vínculo principal es el monto total de la obligación. Si ese monto total de la obligación ha sido solventado por parte de uno o cualquiera de los deudores hacia uno o cualquiera de los acreedores, entonces ya se encuentra extinguida totalmente esa deuda. ¿Vale? Fiscalmente, bueno, oye, fíjate que también los responsables solidarios de los contribuyentes van a ser los accionistas. Bueno, si uno de los accionistas a lo mejor tiene un porcentaje de participación menor, pero tiene mucho dinero y hay una deuda fiscal y él paga la deuda fiscal, bueno, libera a todos los demás de justamente de este pago, de esta obligación que tienen los demás, a todos los demás los liberó de esa deuda. ¿Qué es la responsabilidad subsidiaria? Es cuando una persona se compromete con el acreedor a pagar la deuda si éste no lo hace. Pero ¿cuál deuda? Toda la deuda. La deuda principal, los intereses, toda la obligación general que se gesta sobre la obligación principal, ¿sí? Va a ser un responsable subsidiario. Yo te pago si él no te paga, ¿vale? En ese momento. Pero aquí, en este sentido, en la responsabilidad subsidiaria, sí, puede firmarse, puede considerarse el tema de la excusión de bienes, ¿sí? O de es parte de la excusión y de la prelación. Es decir, yo puedo firmar como un responsable solidario con un tercero, es decir, si él no te paga la deuda, la pago yo. Pero si renuncio al beneficio de orden y exclusión, es como si yo fuera el deudor principal, ¿sí? Al renunciar a esos beneficios de orden y exclusión, cuando hay una exigibilidad en el pago de la deuda al deudor principal, uno le puede exigir el pago de la deuda de manera inmediata al fiador o al responsable subsidiario. Si persisten, si yo no renuncio al beneficio de orden y exclusión, ¿qué sucede? Bueno, que el acreedor va primero a demandar al deudor principal, va a buscar que tenga bienes, ¿sí? Y si no tiene bienes, entonces tendrá que iniciar un segundo procedimiento jurídico para irse en contra del responsable subsidiario. ¿Por qué? Porque los beneficios de orden y exclusión es orden, ya sea en primer orden o segundo orden, y la exclusión que tiene que ver con los bienes. Si yo renuncio al beneficio de exclusión, entonces en el momento puede hacer puede embargar los bienes del deudor principal y los deudores secundarios o deudores secundarios de manera simultánea y de manera conjunta. ¿Sí? Entonces, esa es la gran diferencia. Puede uno ser responsable subsidiario, ¿sí? Pero si hay una responsabilidad subsidiaria renunciando expresamente a los beneficios de orden y exclusión, entonces se está poniendo justamente como primer orden. Y esta responsabilidad subsidiaria va a existir únicamente en el caso que el deudor principal no pague. Y entonces cuando nos vamos al 26 del código, en donde vemos quiénes son responsables solidarios de los contribuyentes, vemos que va a ser únicamente cuando la entidad o el deudor principal no tiene con qué pagar, entonces se van con este deudor subsidiario.